Hola, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar 2 minuticos más e iniciamos con el encuentro del día de hoy. Esto dijo. Listo, vamos a ir entonces empezando. Buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos clase de científico-tecnológico desde el enfoque de PIT Matemáticas. Vamos a comenzar a desarrollar nuestra tercera ficha de aprendizaje de científico-tecnológico y vamos a comenzar a hablar, creo que la profe Tatiana ya comenzó a abrirles un poco el camino de la ficha 3 sobre el impacto ambiental. Entonces vamos a comenzar a hablar muy claramente qué es ese impacto ambiental y pues vamos a tratar de medir el impacto ambiental o no tanto medirlo, mirar si las acciones buenas que yo tengo son mayores a las acciones de pronto malas o incorrectas que tengamos. Vamos a tratar de cuantificar ese impacto ambiental teniendo relación con las acciones buenas y acciones malas. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero qué es el impacto ambiental, ¿sí? Cuáles son esas acciones positivas del impacto ambiental, cuáles son esas acciones negativas que hacemos en el impacto ambiental, porque el impacto ambiental puede ser tanto positivo como negativo. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio para medir ese impacto ambiental, ¿sí? Tratar de cuantificar, ¿cierto? Que lo llamamos así cuando damos un número para determinar si las acciones positivas son mayores a las acciones negativas o viceversa, si las acciones negativas son mayores que las acciones positivas, ¿listo? Y para ello, pues nosotros debemos tener muy claro todo lo relacionado con las operaciones con números enteros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con suma, resta de números enteros, ¿sí? Porque también me pueden dar me puede dar una cifra positiva o una cifra negativa. Entonces debemos de tener ahí muy claro todo lo que tiene que ver con las operaciones con números enteros, saber cuál es el conjunto de los números enteros, que ahorita vamos a tratar de también de incluirnos ahí, y obviamente debo tener claro la jerarquía de las operaciones. Si yo de pronto tengo una multiplicación, una suma y una resta,
y no tengo paréntesis, ¿qué operación hago primero? Hago primero la suma, la resta, la multiplicación, porque ahí es donde nos equivocamos y ahí es también donde fallan las calculadoras si yo no sé utilizarlas de la mejor forma. Entonces a veces no han visto por ahí en internet cuando a la misma operación da dos resultados, una calculadora da un resultado, es por la jerarquía de las operaciones porque no sabemos utilizar la calculadora. Y obviamente pues también tenemos que aprender a hacer las operaciones sin tener ese recurso porque vamos a presentar unas pruebas donde no me permiten la utilización de ese recurso. Entonces debo tener muy claro la suma, la resta, la multiplicación y la división de números enteros y obviamente debo tener en claro la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, pues si se dan cuenta lo que vamos a hacer es bastante extenso. Vamos a intentar completar todo el día de hoy. Entonces para ello vamos a empezar con un videito sobre el impacto ambiental y luego de ello pues vamos a tratar de que dos personas nos hagan como un recuento de eso que entendieron sobre el impacto ambiental y lo que de pronto pensaban que creían anteriormente sobre ese impacto ambiental. ¿Listo? Entonces denme un momentico, ya les comparto el video. Listo, en un momento, ya se los comparto. Listo, ahora sí. Entonces muy atentos ahí para que por favor ahorita socialicemos todo lo referente a lo que entendíamos por el impacto ambiental, teniendo como referencia el video o como teniendo de referencia de pronto los saberes previos que ya tenemos sobre ello. Listo, muy atentos, si en algún momento lo dejan de escuchar me avisan para volverlo a reproducir. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que puede generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y, de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos.
Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área. También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico, que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible, pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social, que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Bueno, muy bien. Eso era lo que primero que quería que nos quedara claro, qué es el impacto ambiental, porque a veces decimos un impacto es todo lo negativo, pero entonces quiero saber de pronto dos personitas que nos hagan un recuento sobre lo que entendimos ahora sobre ese impacto ambiental que podemos generar pues de muchas formas, ¿listo? Dos personitas rápidamente, o si no para elegir acá dos que nos quieran voluntariamente, sin la democracia, decir qué entendieron por impacto ambiental. Por ejemplo, Obando Heidi, que está levantando la manito. ¿Qué entendiste por impacto ambiental? Profe, que son como una alteración, un cambio, ya sea positivo o negativo. Exacto, bien. Eso es lo principal que debemos tener en cuenta. Como les decía al inicio, los impactos ambientales pues tienen que ser tanto positivos como negativos, que obviamente debe haber un balance entre ellos para no llegar a causar tanto daño, ¿cierto? Y también tomar estrategias, ¿cierto? Si hago, por eso a veces cuando construyen una carretera, talan cierta cantidad de árboles, pues eso sería un impacto negativo, pues tienen que reforestar en otra situación para que el impacto como que se regule, ¿listo? Otra personita que nos quiera decir qué más entendió sobre el video de impacto ambiental. Si no puede lo elegimos, vamos. El 10, vamos a ver quién es el 10 por acá. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Juana Mota, ¿qué entendiste el video sobre el impacto ambiental? Bueno, Juana nada por allí, Juana nada por allá. Vamos ahora uno más arriba. ¿Pero, profe? Señora. Que si me puede hacer el favor de repetirme. ¿Qué entendiste por impacto ambiental sobre el video? Profe, pues yo lo vi más como por parte de los acueductos, lo que tiene que ver con los acueductos y pues con hidroeléctricas. Exacto, muy bien, exacto, eso era interesante eso, porque nosotros hemos venido mirando mucho lo de las hidroeléctricas, ¿cierto? ¿Qué impacto ambiental generan esas hidroeléctricas, cierto? Pero entonces debemos poner en una balanza también los aspectos positivos como los aspectos negativos para determinar, ¿cierto? ¿Qué tanto nos afecta o qué tanto nos beneficia esas hidroeléctricas con respecto al impacto ambiental? Es más el daño que nos hacen que lo que nos ayudan, ¿cierto? Porque debemos poner en una balanza lo positivo y lo negativo. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Yo ahora, y ojalá lo hagan todos porque veo que algunos no están muy concentrados en la clase y les voy a estar así preguntando al azar y después no voy a decir, ¿qué, profe? ¿De qué me habla? Los coge uno mal ubicado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre el impacto ambiental, que ya sabemos que se genera con respecto al impacto ambiental, sobre si nuestro impacto ambiental es positivo o es negativo. Vamos a cuantificarlo. ¿Cómo vamos a hacer para cuantificarlo? Yo voy a leerle 5 aspectos positivos.
usted va como a evaluarse de 1 a 10 qué tanto hace ese impacto positivo en el ambiente. Por ejemplo, uno de los aspectos positivos es tener conciencia ambiental, tener mayor conciencia ambiental. Entonces, yo me voy a calificar de 1 a 10, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que la conciencia ambiental mía es un 5, ¿sí? Entonces, yo 5, recuerden que los aspectos positivos pues van a sumar y los aspectos negativos pues van a restar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir mayor conciencia ambiental, yo digo de 1 a 10, 5. Después, por ejemplo, lucha contra la contaminación. Pues yo digo, lucha contra la contaminación, yo digo que me coloco un 4, ¿sí? Obviamente los positivos van a sumar porque van a ser números positivos y después vamos a hacer lo mismo con los números, con los impactos negativos, pero obviamente de forma negativa, pues entonces esos números van a restar porque van a ser negativos. Por ejemplo, digo exceso de demanda y saturación de destino en situaciones naturales de interés mundial. Entonces yo digo, yo sí, hay muchos sitios donde nosotros viajamos que son sitios de reserva natural que nos gustan, pero no los cuidamos. Entonces yo puedo decir que ahí yo estoy perjudicando y también voy a calificar de 1 a 10, pero negativo. Entonces -1, -2, yo digo que por ahí un -3, ¿cierto? Después, destrucción de áreas naturales. ¿Será que yo destruyo áreas naturales? Yo diría que por ahí un -2, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta, las positivas las van a calificar con números positivos del 1 al 10 y las negativas las vamos a calificar con números negativos de -1 hasta -10. Pues teniendo en cuenta que entre mayor sea el número, pues mayor va a ser lo positivo o mayor o menor o más va a ser lo negativo. ¿Listo? Claro ahí el ejercicio que vamos a hacer. Sí, genial. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a ver ahí. Yo también voy a hacer el ejercicio para ahorita explicarles una cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, conciencia ambiental. ¿Qué tanto es su conciencia ambiental de 1 a 10? ¿Cuánto es su conciencia ambiental de 1 a 10? ¿Listo? Acuérdense que esos son positivos porque van a sumar. La segunda, ¿te interesa la lucha contra la contaminación? De 1 a 10, ¿cuánto te interesa la lucha contra la contaminación? De 1 a 10. Sigamos con el otro. ¿Has luchado contra la contaminación? ¿Sí? Una es el interés y otra es que lo haya hecho. ¿Has luchado contra la contaminación? Yo puedo tener mucho interés, pero poco puedo hacer. En algunos casos, ¿cierto? Ya llevamos 3, deben llevar ahí 3 números. Una para mayor tienes conciencia ambiental, la otra para que tienes interés contra la contaminación, has luchado contra la contaminación, ya debemos llevar ahí 3 números positivos o 3 calificaciones positivas. Sigamos la de otra. Demandas por parte de turistas de un medio ambiente de calidad, es decir, tú cuando viajas vas a sitios de reservas naturales, contaminas esas reservas naturales porque nos gusta ir mucho a los ríos, al mar, a los bosques, pero vas mucho a ese tipo de sitios y contaminas. Sería ahí la pregunta, sí, para que entiendan eso, demanda por parte de los turistas de un ambiente de calidad. O bueno, acá lo quieren decir es más, usted cuando va a esos sitios turísticos, cuida esos sitios, por ejemplo, cuando va a un río, cuida el río, que no dejar toda la basura. Cuando va al mar, usted cuida las reservas, ¿sí? Los peces. Si no sé, bueno, vamos así. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. ¿Apoya a programas de conservación e investigación? ¿Está en algún programa de apoyo de conservación de las especies e investigación sobre el impacto?
Bueno, y la última es difusión de la importancia mundial de la conservación de áreas naturales. Usted hace difusión, explica a las otras personas sobre la importancia de la conservación de áreas naturales. Bueno, ahí nos dan algunos ejemplos. ¿Usted hace eso? De 1 a 10, ¿cuánto se colocaría? Bien, esas serían todos los positivos, ¿no? Tendrían ahí al final, tienen que tener 6 números positivos sobre esa calificación que están haciendo, ¿listo? Y ahora vamos a ir para las negativas, lo mismo, van a calificarse desde -1 hasta -10, ¿listo? Teniendo pues en cuenta que estas son algunas consecuencias negativas. Profe, ¿sería que usted me puede demostrar cómo es que dice la última diapositiva? La última de positivo es si usted hace la difusión de la importancia de la conservación de áreas. Gracias. Bueno, ahora vamos para las negativas. Bueno, dice exceso de demanda y saturación de destinos y sitios naturales de interés mundial. Acá es lo contrario, ustedes cuando van a esos sitios, ríos, mares, bueno, bosques, reservas naturales, contaminan. ¿Qué tanto contaminan de -1 a -10? Bueno, la segunda es muy parecida. ¿Alguna vez has hecho alguna destrucción de áreas naturales? Puede ser un bosque o simplemente has dañado un árbol, ¿sí? ¿Cuánto te calificarías desde -1 hasta -10? La tercera, impacto paisajista por malas y excesivas construcciones por falta de control. Tú has construido muchas cosas, ¿sí? Has afectado varias reservas naturales por la construcción, digamos, de una cabaña, la construcción de una casa. Has cortado árboles para poder que el carro de su casa pueda ingresar, ¿sí? Y poder hacer un garaje. ¿Has hecho alguno de eso? La cuarta negativa, generación de basura, ¿cierto? De -1 a -10, botas basura a la calle, sacas la basura en el horario que no es, no reciclamos. ¿Cuánto te calificarías desde -1 hasta -10? Siguiente, contaminación del aire, suelo y agua. ¿Alguna vez has contaminado el aire por alguna situación, utilización de aerosoles excesivamente, desperdicias el agua? ¿Qué tanto te calificarías ahí desde -1 hasta -10? Y la última, afectación de sitios naturales, producción o de alta concentración de biodiversidad. Esto que hace referencia, de pronto si tú vas a un sitio te traes del mar una tortuga, vas a cierto lugar te traes un pajarito, ¿sí? Personas que de esas reservas naturales traen ciertos aspectos o ciertos animales que obviamente en la casa no se pueden tener por la condición. ¿Listo? Bueno. Y la última pregunta que la van a responder por ahí apartecita es, nosotros vamos a multiplicar todo eso de forma positiva, vamos a multiplicar de forma positiva si
por el número de árboles que alguna vez haya sembrado. El resultado de sumar todos esos números, ¿cómo nosotros vamos a multiplicar ese resultado de forma positiva por la cantidad de árboles que alguna vez hayamos sembrado? ¿Sí? Digamos, si sembraron uno, pues el resultado de eso lo van a multiplicar por ello. ¿Listo? Si pues lo hicieron por 0, pues lo multiplican por 0. ¿Listo? ¿Listo? Claro ahí. Y a ese resultado de multiplicarlo por 0, ¿cierto? Lo vamos a dividir por el número, ¿listo? Tengan en cuenta, primero sumamos y restamos lo negativo y lo positivo. Ese resultado lo vamos a multiplicar por el número de árboles. Obviamente, pues el número de árboles va a ser positivo. Y eso lo vamos a dividir. Profe, me volvió a repetir, es que no le entiendo. Bueno, ustedes ya tienen 6 números positivos, números positivos, ¿cierto? Sí, claro que tienen 6 números positivos. Sí, Tienen 6 números negativos. Sí, señor. Esos números los van a sumar y restar. Ahí les va a dar un total. Todavía no me lo vayan a decir. Ustedes sumaron y restaron los números positivos y los números negativos, ¿sí? Ahí hacen esas operaciones. Obviamente, pues yo podría sumar todos los positivos, después sumo todos los negativos y hago una resta. ¿Listo? Lo importante es que operen esos números positivos y esos números negativos. Ahí les va a dar un número, ¿cierto? Ese número lo van a multiplicar por la cantidad de árboles que ustedes hayan sembrado alguna vez, ¿sí? Digamos, ese resultado yo lo voy a multiplicar por 5, digamos, es un caso hipotético. ¿Por qué? Porque sembré 5 datos. Entonces le van a multiplicar por la cantidad de árboles que alguna vez hayan sembrado. ¿Listo? Claro, ahí les vuelve a dar otro resultado, ¿sí? Ahorita no, yo lo voy a hacer, pero quiero que, a ver si pueden seguir las órdenes ahí. ¿Ya lo multiplicaron por la cantidad de árboles? Yo, por ejemplo, todavía no he hecho la Profesor, que se suma lo positivo y lo negativo y después se resta. Y así sigue los árboles O y los eso. positivos se suman y los negativos se restan. Pues ustedes son niños de octavo, ¿cómo hago esa operación? Eso es lo que quiero que se evalúen. ¿Cómo hago esas operaciones de números negativos? Eso lo enseñaron en quinto, sexto, séptimo. ¿Qué hago con eso? Ahí solo de esos positivos y de esos números negativos me tiene que quedar un numerito. ¿Qué operación debo hacer? Si todos son positivos, pues los sumo. Si todos son negativos, a pesar de que son negativos, yo los puedo sumar y después hago una resta y me va a quedar un solo número. Grave, grave que no podamos hacer una operación de cuarto de primaria, quinto de primaria. Por eso le estoy diciendo, sumo y resto los 6 números positivos y los 6 números negativos. Les va a dar un resultado. Ese resultado lo multiplican por la cantidad de árboles que hayan sembrado, perdón. ¿Sí? Ahí ya les dio otro resultado. Y ese resultado lo vamos a dividir. ¿Por qué lo vamos a dividir? Por la cantidad de bolsas de basura que sacamos cuando pasa el carro recolector. Por ejemplo, yo saco siempre 2 bolsas de basura, entonces yo lo voy a dividir por 2, ¿sí? Yo lo voy a dividir por la cantidad de bolsas de basura que yo saco, o que sacan en su casa, ¿no? Entonces su mamá le dice, saque la basura, y usted saca 5 bolsas de basura ya al montón de basura o al carro. ¿Listo? Eso luego se podría volver a explicar las indicaciones, que es que me perdí. Bueno, yo voy a hacer el ejemplo porque me doy cuenta es que no saben hacer las operaciones. Yo voy a hacer un ejemplo. Deme un momento, lo voy a hacer acá. ¿Listo?
Denme un momentico. Porque el problemita es que no sabemos hacer las operaciones. No sabemos ni qué hacer con esos números positivos y no sabemos qué hacer con esos números negativos. El ejercicio es el siguiente. Yo tengo 5 números positivos, ¿cierto? Que son los siguientes. Para mi caso, ¿no? Los suyos son diferentes. Para mi caso, yo tengo en el primero escribí más 5, después escribí más 6, ¿cierto? Profe, es que para hacer una pregunta, es que si me puedo salir, que me tengo que ir a hacer una diligencia. Pues las clases deberían tener sus diligencias después de clase. No sé quién me habla. Michael Lozano. Pues entonces me envías una excusa firmada por tu papá apenas te salgas. O lo que vayan a Bueno, realizar. Esto sería más 5, más 6, más 4, más 7, más 3, más 5. Estos fueron mis números positivos, ¿cierto? ¿Sí? Después yo voy a hacer los negativos. ¿Yo qué negativos tuve? Tuve menos 1, menos 2, menos 1, menos 4, menos 4, perdón, otra vez, y menos 1. ¿Sí? Esto fue esta primera fue la calificación de los 5 positivos, ¿cierto? Las 5 impactos positivos. Y esta fue la valoración de los 5 impactos negativos. ¿Listo? Negativos. ¿Yo cómo hago para saber si mi resultado es positivo y negativo? ¿Cómo haría alguien, a ver que me diga, cómo haría yo para sacar un solo resultado de todos esos números, sabiendo que unos son positivos y otros negativos? Estrategias, ¿cómo lo haría? Primero estamos haciendo eso, después hacemos la multiplicación y la división. ¿Qué sumo? Bueno, algo creo que es por allá de fondo escuché que sumo. Suma primero los números positivos y luego los negativos. Bueno, bien. Él dice que sume los negativos y los positivos. Bueno, yo sumo mis positivos. A ver, ¿cuánto me daría el total de mis puntos positivos? 30. ¿Cuánto? 30. 30. Bueno, acá él me dice que 30, vamos a ver si es cierto. 5 más 6 me daría 11, más 4 me daría 15, más 7 me daría 22, más 8 me daría 30. Bien. Entonces yo tengo en puntos positivos, tengo 30. Ahora, en puntos negativos, ¿cuánto tengo? Menos 13. Exacto, muy bien. Perfecta la respuesta. Como yo estoy sumando números negativos, pues obviamente el resultado me va a quedar negativo. Eso es algo que es muy importante en las operaciones con números enteros. Si todos los números son negativos, pues yo sé que eso me va a dar negativo. Si yo sumo menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 4, menos 4, pues me daría menos 8, menos otros menos 4 me daría menos 12, menos otros menos 1 me daría menos 13. Yo voy a hacer esta operación, más 30 menos 13. ¿Cuánto me daría eso? 17. 17, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo, porque el positivo es mayor. Positivo. Es más Positivo. 17, ¿cierto? Porque el positivo es mayor. Eso también yo debo tener muy en cuenta. Ahorita vamos a otro caso. Cuando el número negativo sea mayor, ¿qué va a pasar ahí? Como el número positivo es mayor, pues eso me va a quedar positivo. Es decir, que mi puntaje hasta ahí es 17. Espero que ya hayan hecho ese proceso con los suyos. Hasta ahí llevo 17 puntos, ¿cierto? Pero me dicen que yo este resultado que me dio acá, de tener los impactos positivos y negativos, lo voy a multiplicar por el número de árboles que yo, Ha plantado.
que ha plantado. Entonces, yo árboles que he plantado en mi vida son 2. Entonces, cojo ese 17 y lo multiplico por 2. Entonces, cojo este 17 positivo y lo multiplico por 2, que es la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces, de la cantidad de árboles. Entonces, yo hago esa multiplicación. 17 por 2, ¿cuánto me da? 34. 34. 34. O 30, 34. no, 34. 34 positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo, bien. Bueno, y yo la cantidad de bolsas de basura que saco cuando pasa el carro son 3 bolsas, contamina demasiado. Son 3 bolsas de basura que yo saco cuando pasa el carro. Entonces yo sé que este resultado que me dio la multiplicación ahora lo debo dividir por 3. ¿Por qué lo divido por 3? Porque es la cantidad de bolsas que yo saqué cuando pasa. Entonces yo cojo 34 y lo divido en 3. ¿Cuánto me daría 34 dividido en 3? Bueno, positivo no. 11 y sobra 1. 11 y sobra 1. Bueno, hagámoslo con decimales. ¿Cuánto daría? ¿Alguien por allá no lo dijo? 11.3, ¿cierto? Entonces, positivo, ¿cierto? Bueno, si yo quisiera dar mi resultado de mi impacto ambiental, yo tengo 11 puntos positivos de impacto ambiental de lo que yo genero, ¿sí? 11 puntos de impacto ambiental sobre lo que yo genero, ¿listo? 11 puntos de impacto ambiental positivo, es decir, mis acciones positivas son mayores a mis acciones negativas, ¿listo? ¿Claro ahí? ¿Claro Sí, el señor. ejercicio? Sí, señor. Bueno, yo voy a plantear un ejercicio a ver cómo ustedes lo harían. Y van a hacer lo mismo proceso que hicimos ahí. Suman y restan las operaciones, los impactos positivos y negativos. Lo vamos a dividir por multiplicar por la cantidad de árboles que plantó y lo dividimos por la cantidad de bolsas de basura que sacamos. El que me responda de forma correcta, pues vamos a generar una sustentación, pero me tiene que decir el proceso claro de cómo realizarlo, ¿listo? Bueno, vamos a ver. Los resultados de la persona que nos dio el impacto ambiental son los siguientes. Más 3, más 5, más otros 7, más 4, más 1, 2, 4, 6, más 1. Estos son los impactos positivos, ¿cierto? Los impactos positivos. Ahora voy a escribirle los impactos negativos. Él dice que tiene menos 10, menos 8, menos 9, menos 7, menos 6, 2, 4, 5 y menos 3. Estos son los impactos negativos. Negativos. Y él nos dice que sembró un árbol, solo ha sembrado en su vida un árbol, y saca la cantidad de bolsas que saca, es 2. Hacen el mismo proceso que hicimos arriba. ¿Cuál sería el número de forma cuantitativa el impacto ambiental de él? Y por favor, pues obviamente si es positivo o si es negativo. ¿Listo? El primero que alza la mano nos dé el resultado de forma correcta para hacer la sustentación de una de las guías. ¿Listo? También hace lo mismo que hicimos con el ejemplo que yo hice.
Lo mismo que hice con mi ejemplo. Hace lo mismo, pero ahora con los datos que les di ahí abajo. Los números son el 3, el 5 y pues de los negativos el 10, el 8. Exacto. Hacer el mismo ejercicio que yo hice, pero ahora con esos datos. ¿Cuánto daría el resultado? ¿Listo? Para ver si sustentamos una guía y nos diga cómo lo realizó. Bueno, Rivera está levantando la manito. Vamos a ver si otra persona diferente lo hace, porque creo que Rivera ya sustentó todas las guías. O si no resulta nadie, le damos la oportunidad a él, porque esa es otra cosa que vamos a hacer de ahora en adelante. De pronto, si ya sustentaron todas las guías, pero quieren participar, lo pueden hacer para subir nota, de pronto algunas notas que tengan regulares o que no hayan entregado actividades, listo, pero vamos a darle prioridad por ahora a sustentar. Si ninguno alza la mano para sustentar, pues le damos la oportunidad a Rivera. Eliana Guzmán, ¿tú ya sustentaste todas las guías o te hacen falta? No, ya las sustenté todas, profe. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien que de pronto. Por ejemplo, Medina, no sé si Medina nos está escribiendo por el WhatsApp la respuesta o por el chat. Miramos. Bueno, no veo la respuesta de Medina. Venga, miramos por acá. Bueno, Medina nos dice que es 11. Creo que no es 11. Porque ahí, por eso le digo 11 que Medina, positivo o negativo. Profe, una pregunta. Señora. Del ejemplo anterior que usted puso, ¿cuándo divide el 3 de dónde sale? ¿Dónde divide el 3? ¿Cuál es el 3? El que aparece el 34, sí señor, ese. Pues de la cantidad de bolsas de basura que yo saco a la calle. Ah, Sacaba 3 bolsas porque se divide. Bueno, 11 positivo dice Medina. No, no es 11 positivo. Vamos a ver por acá otra persona que esté alzando la Da mano. negativo, por lo que en menos da 44. Bueno, ay, Dios mío. Alzamos la mano. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Pineda. ¿Cómo lo hiciste, Pineda, ya que nos hablaste? ¿Por qué 11 negativo? Pues sume todos los más y los de menos 10 y los de menos 10 y los menos dieron 44 y el más dieron 21 y pues quedaría en 11 pero menos. Bueno, seguro que cuando yo sumo todos los negativos me da 44. Sí, señor. No, ahí hay un error, ahí no da 44. O yo estoy equivocado, no, a mí me da diferente. Vamos con Páez Godoy. ¿Cómo lo hiciste y cuánto te dio, Páez? Profe, entonces yo sumé todos los positivos que me dio 21. Sí. Y sumé todos los negativos. Sí. Y pues al positivo le resté el negativo. Pero ¿cuánto te dio los negativos? Que no escuché cuánto te dio los negativos. 36. ¿36? ¿Te dieron los negativos? Sí, señor. No, 36 no, en la suma de los negativos. Menos 10, menos 8, menos 9, menos 7, menos 6, menos 3 no da. Menos 30. No. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos, bueno, por acá no sé si Natalia Torres todavía tiene guías pendientes. Sí, señor. Bueno, ¿cómo lo hiciste, Natalia? Sí, Natalia Torres. Yo sumé primero los positivos y los positivos me dieron 21. Después sumé los negativos y los negativos me dieron menos 43. Sí. Después sumé el 43 y el 21 y me dieron menos 64. Después lo multipliqué. No, menos 64 no daría ahí, no. Hay un error en esa resta. Interesante saber que no sabemos hacer suma y resta de números enteros, que es muy bueno. Yo por acá vi... Menos 22. Bueno, yo a leer una respuesta de acá que está correcta. Que ya Medina acá la corrigió. Y que estaba bien.
Medina nos dice que eso da menos 11. ¿Por qué nos da menos 11? Porque yo cojo, sumo 21, sumo los positivos, eso me va a dar 21. Yo les voy a escribir acá lo que nos dice. Él suma esto y esto da 21, ¿cierto? Positivo porque todos son positivos. Él sumó todos estos de acá y les dio menos 43. ¿Por qué? Porque son todos negativos. Yo debo hacer esta operación, más 21 menos 43. ¿Sí? ¿Yo cómo hago esa operación? De pronto, ¿cómo yo hago esta operación sabiendo que el negativo es mayor que el positivo? ¿Cierto? Yo ahí estoy restando a un ¿Lo quita el positivo. 43? ¿Cómo? Yo ahí tengo un número negativo que es mayor que el positivo. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Yo cuando me pasa eso, que un número es positivo y el otro es negativo, lo que hago es la siguiente operación. Coloco el signo del número mayor, pues yo sé que el número mayor es 43. Entonces yo sé que el resultado va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque el número negativo es mayor que el positivo. Y a eso pues cojo el más grande y le resto el más pequeño. Entonces cojo 43 y le resto 21, ¿cierto? Cojo 43... Cojo 43 y le resto 21. Y eso me da a dar que es 22, ¿cierto? Entonces la operación de más 21 menos 43 es menos 22, ¿cierto? Y si quiere comprueben. Entonces yo lo que hago, recuerden, voy a repetirles que lo importante de esta clase para que recordemos por allá viejos tiempos. Cuando hay un número positivo y un número negativo y yo esté sumando y restando, porque es otra falla que nosotros hacemos, vemos este tipo de operaciones y aplicamos ley de signos. Yo ley de signos no puedo aplicar en la suma y en la resta, solo la aplico ley de signos, multiplicación y división. Oiga, está interesante explicarles eso. Y yo sé que acá pues lo que hago es más 21 menos 43. Coloco el signo del número mayor, que en este caso es menos, y hago la resta. 43 menos 21, 22, ¿cierto? Ya sé que ese menos 22, que fue el resultado, lo multiplico por 1, que es positivo el 1, ¿cierto? Yo sé que acá como estoy multiplicando, sí aplico ley de signos, acuérdense, solo aplico ley de signos en la suma, en la multiplicación, en la división. Como acá estoy multiplicando, pues lo escribimos bien, menos 22 por más 1, como es una multiplicación, sí aplico ley de signo, entonces yo hago menos por más. ¿Cuánto me da menos por más? Menos, y 22 por 1 pues me da otra vez 22, ¿cierto? Acuérdense, ley de signos solo aplico en la multiplicación y en la división. Cuando me ocurra como este caso, lo que hago es coloco el signo del número mayor y hago una resta. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Pues cojo otra vez el menos 22 y lo divido en 2. Como es una división, también aplico ley de signos. Menos por más, ya sé que es menos, y 22 dividido en 2 me da 11. ¿Listo? Entonces eso me daría que el impacto de esos resultados es negativo, menos 11. Entonces ahí vamos equilibrando, mientras que yo hago un impacto positivo de 11, otra persona está haciendo un impacto negativo de 11, ¿listo? Bueno, como veo que de pronto tienen ahí algunas dificultades con esos números negativos, de pronto la próxima clase vamos a ver un poco más a profundidad esas operaciones. ¿Cuándo aplico ley de signos? ¿Cuándo no aplico ley de signos? ¿Cuándo estoy sumando? ¿Cuándo estoy restando? ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. No sé si de pronto ahí tengan alguna dudita de eso. Bueno, creo que el que me dio el resultado fue Medina Johan. Para que me escriba el mensaje, Medina Johan, el que sustenta una guía. Listo, bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a colocar rápidamente las camaritas. Es para que Medina me envíe el mensaje de la sustentación de la guía.
Vamos a colocar ahí las camaritas para tomar la evidencia de la clase del día de hoy, la evidencia de la asistencia de la clase del día de hoy. Porque ya hay algunos que se han salido. Es que, ¿por qué, profe? Yo no me salí, yo estaba ahí. Tomamos la evidencia. Bueno, bien. Bueno, como ya tomamos la evidencia, ya pueden quitar las camaritas. Si no hay duda, nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.